Comunidad Roca Eterna. El domingo anterior, cuando tuvimos culto el domingo, yo prediqué de algunos versículos que hablan de esas famosas expresiones que abundan en la Biblia, unos a otros. Y en este pasaje nos habla también de la necesidad de considerarnos y ayudarnos unos a otros. Este pasaje habla de varias cosas y termina hablando de las cicatrices de Jesús. Y yo he titulado justamente este mensaje Cicatrices. Dice Gálatas 6, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. En otra versión dice con espíritu de mansedumbre. Y dice, si alguien es sorprendido. Cuando Pablo, ahí en Efesios, habla del enojo, ¿qué dice? Enójense, pero no pequen. Da por sentado, se ve que Pablo, sin conocernos físicamente, pero sabía cómo somos los seres humanos. Y sabía que tarde o temprano, y a veces en muchos de nosotros más temprano que tarde, nos enojamos. Entonces dice, bueno, no hay problema que se enojen. Es parte de la condición humana. Pero cuando se enojen, no pequen. Entonces, pretender no enojarnos es luchar contra el viento. El problema es cómo vamos a manejar nuestro enojo para que no sea pecado. Y así hay muchas cosas en nuestra vida, aún en la vida espiritual, aún cuando estamos rendidos al Espíritu Santo y todo, que las debilidades humanas no las podremos superar. Vamos a ser humanos con todas nuestras debilidades y defectos mientras estemos vivos en esta tierra. Sin embargo, acá dice, si alguien es sorprendido en pecado. Acá está diciendo, en caso que alguien, y en realidad en el original, más que ser sorprendido en pecado, habla si alguno resbala, si alguno tiene una caída. Y es más amplio que el término pecado, porque muchas veces resbalamos y caemos en pecado. Pero a veces podemos caer en cosas que no necesariamente son pecado, pero en las cuales tropezamos y caemos, como es el desánimo, la frustración, la amargura. Son cosas en las cuales podemos en algún momento caer. Por más firmes que estemos, a veces las circunstancias de la vida nos hacen una zancadilla y entonces, sin querer, resbalamos. Nadie elige en general pecar o amargarse o deprimirse, sino que son cosas que nos suceden, que es como un tropezón. Algunos cuando tropiezan dicen, no, es que a mí me gusta entrar así, pero es una forma elegante de decir, bueno, sí, tropecé, ¿y qué? Y así debemos decir siempre, tropecé, ¿y qué? Una pastora que nos visitó esta semana en una reunión muy especial,
ella le habló hace ya unos cuantos años en una reunión que se encontró con quien va a ser nuestra vicepresidenta, y le habló del Señor, y entonces tiene una relación con ella, y en una reunión que la invitó, al entrar tropezó y se cayó. ¡Qué momento! Se quería morir, pero después la señora Argimón le pidió que hablara, que dijera unas palabras a los presentes, y el Espíritu Santo le guió para que usara eso y ella dijera, bueno, me conocieron no de la manera que me hubiera gustado, pero ¿quién de ustedes no se cayó en algún momento y hoy está de pie? Y eso le abrió las puertas para que se identificaran, porque ¿quién de nosotros no se ha caído alguna vez? Lo importante no es si nos caímos o no nos caímos, sino si nos hemos levantado y hoy estamos de pie. Entonces, dice, si alguno ha tenido un resbalón, que es otra traducción alternativa a esta expresión sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de humildad. Lo que está diciendo Pablo es que no podemos ayudar al caído desde una posición de superioridad o de altanería. Si alguien tropezara ahí y se cayera, yo de acá no lo puedo ayudar. Quizás podría decirle, mira, yo no me caí, me estoy acá arriba. Pero para poder ayudarlo, tengo que bajar los escalones, agacharme, y ahí sí lo voy a poder ayudar. ¿Qué hizo el buen samaritano? Que Jesús lo puso como uno de los ejemplos supremos de ayuda al prójimo. Dice que se bajó de su cabalgadura, se agachó, se puso a la altura del que estaba caído, lo tomó en sus brazos y lo levantó. Y si nosotros vamos a querer ayudar a alguien que ha caído, que ha resbalado en cualquier aspecto de la vida, tenemos que tener esa misma actitud de humildad que tuvo el buen samaritano. Fíjense que el sacerdote dio la vuelta porque no quería llegar tarde al culto. El otro tenía sus negocios, dio la vuelta por el otro lado para no pecharse con el sacerdote. Y el buen samaritano seguramente no estaba en el seguro de paro. Seguramente no es que no tenía nada que hacer. Pues si estaba transitando por el camino, algo tenía que hacer. Pero lo pospuso para parar, bajarse del caballo, de la cabalgadura, no sabemos si era caballo, burro o lo que sea, algo era, y agacharse y ayudar al necesitado. La enseñanza es que nunca vamos a poder ayudar a nadie sin negarnos a nosotros mismos. La ayuda, el bienestar que le podamos dar a otro siempre va a ser a costa de privarnos algo de nosotros. Pero cuídense, dice Pablo, cada uno, porque también pueden ser tentados. Lo que está diciendo es, hoy estás de pie frente a alguien que ha resbalado. Mañana puede alguien estar de pie frente a ti que has resbalado y estás
en el suelo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Obviamente es la ley del amor. Porque cuando le preguntaron a Cristo cuál es el mayor mandamiento, ¿qué dijo? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. La vida tiene cargas, la vida tiene dificultades. La vida necesariamente nos va a traer problemas. Y necesitamos aprender a ayudarnos a sobrellevar, como dice acá, los unos las cargas de los otros. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Acá esto de ser alguien, lo que está diciendo Pablo es, si pensás que nunca vas a necesitar, qué engañado que estás. Nadie es tan pobre que no tenga algo para dar a los demás. No necesariamente algo material. Y nadie es tan rico que no necesite nada de los demás. Pablo está diciendo, no te creas autosuficiente porque no lo sos. Pero tampoco pienses que no tienes nada para dar. Todos nosotros podemos dar algo. Algunos quizás estén en condiciones de dar más, otros menos. Pero a todos Dios nos ha dado una necesidad para que seamos humildes y dependamos de los demás. Y a todos Dios nos ha dado algún don, alguna capacidad para que nos sintamos importantes con la importancia que Dios nos dio y sepamos que si nos disponemos podemos ayudar a alguien. El ayudar o no ayudar depende de la actitud de nuestro corazón. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Aquí lo que está diciendo también Pablo, aunque esta traducción no nos ayuda mucho a verlo, es que cada uno de nosotros somos lo que somos y Dios nos hizo así para su gloria. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no escuchar la voz de la comparación, porque esa voz siempre nos va a llevar a la derrota y siempre va a ser engañosa. Cuando David llegó a visitar a los hermanos, ¿qué le dijeron los hermanos? ¿Qué haces acá? ¿Vos qué te crees? Quédate allá cuidando esas pocas ovejas. El rey, ¿qué le dijo? Que era un muchacho, que no iba a poder contra Goliat, contra un gigante tan grande. Dice, te va a hacer picadillos de una. El propio Goliat lo despreció. Pero David no escuchó otra voz que la voz de Dios. Y esa voz le llevó a la victoria. Dice que cada uno de nosotros tiene que solamente compararse con sí mismo, no con los demás. Esto es otra forma de decir que cada uno de nosotros somos responsables de desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión de mí es tan hermosa
que no vale la pena desperdiciar mi vida, mi tiempo y mis energías tratando de ser una copia barata de otro que quizás a los ojos del mundo brilla más, pero siempre es mejor un original que una fotocopia. Aun cuando queramos fotocopiar la Mona Lisa, es mejor ser yo que ser una fotocopia. Dios a todos nos quiere y nos hizo originales. Así que procuremos y esforcémonos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Esfuérzate por ser la mejor versión de ti mismo. Ese que Dios ha hecho solidario, que ha hecho con la capacidad de ver las necesidades de otros y ayudarlos. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La Reina Valera dice en el 2 que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, y acá dice cada uno llevará su propia carga, porque en realidad en el original emplea las dos veces la misma palabra. Y eso es tan difícil de entender que acá la NBI dijo, vamos a poner dos palabras distintas, así disimulamos el problema. ¿Se entiende? ¿En qué quedamos? ¿Tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros o cada uno tiene que llevar su propia carga? Porque en un versículo dice una cosa y en el otro dice otra. Seguramente Pablo no estaba distraído cuando escribió esto. No era de los que, como te digo una cosa. Pablo lo que está diciendo es que hay cargas que nosotros tenemos que llevar por nosotros mismos. Hay cosas que nadie me va a poder ayudar porque yo las tengo que resolver con Dios. Y hay cosas que yo necesito que otro me ayude porque son cosas que me superan y que solo las puedo sobrellevar victoriosamente con la ayuda de un cuerpo como es la iglesia. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hay una mochila que es personal, hay una carga que es personal, de la cual nosotros somos responsables. Y hay circunstancias y situaciones en las cuales los quebrantos, las dificultades son tan grandes que no las podemos afrontar por nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sobrellevar aquello que nos corresponde, que tenemos la capacidad y que podemos sobrellevar. Y solo depender de la ayuda de los demás en aquellas cosas que nosotros no podemos. Después dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Este versículo no tiene que ser confundido con el que está en 2 Corintios 9, que habla de las ofrendas, donde dice que el que siembra escasamente cosechará escasamente y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Este se refiere a sembrar en otros
y sembrar en Dios mismo. Dice, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y esta es una pregunta muy importantísima. Muy importantísima, muy importante. Importantísima. ¿Qué estoy sembrando en mi vida? ¿Qué estoy cultivando? ¿Estoy cultivando realmente grano que alimenta o solamente estoy cultivando yuyos que para nada aprovechan? Es una pregunta personal que cada uno deberemos contestarnos. Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Esto significa que Pablo le está dando una importancia muy grande a esto que va a decir a continuación. Dice, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Esto de la circuncisión se refiere a la religiosidad que todavía imperaba en la época. Dice, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen a la ley, lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevan en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no circuncidado, lo que importa es ser parte de una nueva creación. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien el mundo me ha sido crucificado, o sea, ya perdí interés en el mundo por la cruz, y el mundo perdió interés en mí. 4 capítulos antes, en Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, nosotros muchas veces despreciamos, o por lo menos no vemos con buenos ojos, a religiones que tienen a Cristo todavía clavado en la cruz. Y decimos, no, nosotros tenemos la cruz vacía. ¿Sí? Pero muchas veces la cruz vacía es el preludio para una religiosidad vacía. Porque la cruz no está llamada a estar vacía. Cristo ya no está en la cruz. Él resucitó. ¿Quién está ahora en la cruz? Yo. Y si yo me bajo de la cruz, ya no estoy viviendo la vida de Cristo en mí. Porque Cristo murió para dar vida. Fue a la cruz para perdonar mis pecados y darme una vida nueva. Y no hay vida sino a través de la muerte, y no hay muerte sino a través de la cruz. Muchos tratan de morir a su yo a través de disciplinas filosóficas, psicológicas, lo que sea, pero la única muerte capaz de matar al yo, el único instrumento capaz de matar al yo, es la cruz. La cruz es la base de nuestra fe, es el símbolo de nuestra victoria, pero la cruz no debe estar vacía. Quizás el símbolo que tenemos está bien, porque si pusiéramos una estatua de nosotros mismos, podría ser egolatría. Pero en el plano espiritual, la cruz
no tiene que estar vacía. Y esa es una gran pregunta. La cruz que yo llevo, la cruz que yo le presento a otros como cristiano. ¿Cómo está esa cruz? ¿Está vacía o está ocupada? Porque si la gente no me ve a mí clavado en esa cruz, no ve lo que tiene que ver en mí. Para nada cuenta estar o no circuncidado, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Esta norma es la norma de la cruz. Y después tenemos este versículo 17, y aquí es donde yo me voy a detener porque de acá toma nombre y sentido todo el mensaje. Dice, por lo demás que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Nadie me cause problemas, otras versiones dicen, nadie me causará problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. ¿Y cuáles son las cicatrices de Jesús? ¿Cuáles son? Esas son las heridas de Jesús. Las cicatrices significa que Jesús es nuestro sanador. Como hemos cantado, y me llamó la atención como el Espíritu Santo, casi todas las canciones hablaban de sanidad. Soy muy malo para recordar las letras, pero la primera canción hablaba de que soy sano por el Espíritu Santo. Y esta última que cantamos también hablaba de sanidad, ¿no es cierto? Entonces, las cicatrices de Cristo, dice ahí en Jeremías 17, versículo 14, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y hay otro versículo que dice, Jehová es mi sanador. Entonces, el corolario de todo lo que Pablo está diciendo es que si tuvimos algún resbalón, si tuvimos alguna caída, si tenemos alguna herida, Cristo quiere cicatrizar esa herida. La verdadera sanidad es la que Cristo produce en nuestra vida y en nuestro corazón. A fin de mes va a ser 15 años que me corté estos 3 dedos con una sierra. Algunos de ustedes se acuerdan. Por la gracia de Dios no los perdí. Y por la gracia del cirujano que me operó, o me cosió porque en una cantidad de puntos, tengo casi 3 dedos. Tengo 3 dedos casi normales. Pues si no tendría 7 dedos y 3 especies de morcillas, porque había quedado tan destrozado por la sierra que el cirujano tuvo que hacer toda una verdadera reconstrucción para que quedara más o menos como era el original. Y eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas, cicatrizar las heridas.
Y esas son marcas que se llaman cicatrices. La gran diferencia entre una cicatriz y una herida es que la cicatriz muestra que hubo una herida, pero ya no sangra y ya no duele. Y Jesús quiere que cada herida que haya habido o que pueda haber en tu corazón, Él la quiere cicatrizar. Para que ya no andemos sangrando por la vida, para que en vez de andar tratando de dar lástima, andemos con nuestras cicatrices dando gloria a Dios. Los soldados, cuando están en la guerra y son heridos, pasan un tiempo difícil, pero cuando vuelven y pueden mostrar las cicatrices, eso es motivo de orgullo. Así que el problema no es cuántas heridas hayamos tenido, porque todas las heridas Jesús las puede cicatrizar. El problema es no dejar ninguna herida abierta. El problema es no dejar que alguna herida siga sangrando, se infecte, desarrolle pus. Debemos dejar que Cristo nos limpie con su sangre, nos sane con su perdón y cicatrice cualquier herida que nuestra alma pueda tener o pueda sufrir a lo largo de nuestra vida. Quiero leerles algo que en algún momento ya lo he leído, pero es una especie de historia, o ustedes sabrán cómo llamarle, porque yo no sé qué título ponerle, que dice: no me lleven al hospital, por favor. Esta escena no tenía sentido. Allí estaba en la calle sangrando, el automóvil que le había atropellado no paró, necesitaba ayuda inmediata. Sin embargo, estaba suplicando: no me lleven al hospital, por favor. Sorprendidos le preguntaron todos: ¿por qué? Todavía suplicando, contestó: porque yo trabajo en ese hospital. Sería muy embarazoso que me vieran así. Nunca me han visto herido y sucio. Siempre me han visto limpio y sano. Ahora estoy hecho una calamidad. Pero el hospital es para personas como usted. ¿No podemos llamar una ambulancia? No, por favor no lo hagan. Yo asistí a un curso de seguridad para peatones y el instructor me criticaría por haberme dejado atropellar. ¿Pero qué importa lo que piense el instructor? Usted necesita ser atendido. Pero tengo otras razones también. La encargada de admisiones se incomodaría. ¿Por qué? Porque ella siempre se incomoda si llega alguien para ser admitido y no tiene a mano todos los datos para llenar las hojas. No me fijé quién era el que me atropelló y no recuerdo la marca del coche ni el número de la matrícula. Ella no se haría cargo, es una persona muy meticulosa y peor aún, no llevo la tarjeta de mi compañía de seguros médicos. ¿Pero qué importa todo eso? Bueno, si no me reconocieran estando tan mal parado, no me admitirían. No admiten a nadie en mi estado sin una tarjeta de la compañía de seguros. Quieren asegurarse de que no van a quedarse con la factura pendiente. Tienen que proteger la institución. Déjenme en la calle. Yo me arreglaré de alguna manera. Si me atropellaron fue por mi culpa. ¿Por qué han de ensuciarse los uniformes las enfermeras atendiéndome? Luego me criticarían. Con esto intentó arrastrarse hacia la cuneta en tanto que todo el mundo le dejaba en paz. Quizás lo consiguió, quizás no. Quizás está todavía echado en el arroyo tratando de frenar su hemorragia. Aunque esta historia parezca ridícula, tiene mucha realidad en las iglesias actuales. Muchas personas se alejan de la iglesia y de Dios después que pecaron, sienten vergüenza, miedo a acercarse para que se les venden las heridas causadas por el pecado y ser restaurados.
Sus miedos son debido a las acusaciones, la culpabilidad y a la crítica que los demás miembros de la Iglesia les hacen. Es algo que está en oposición a la voluntad de Dios. Dios no nos llamó a condenar a los demás, sino a restaurar con amor al caído. Veamos la historia del buen samaritano. No vivamos en una religión, sino en una relación. Dios nos perdonó a nosotros y nos restauró. Así debemos hacer nosotros con nuestros hermanos. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor cubre multitud de faltas. La misericordia se gloría sobre el juicio. Después, si lo quieren, se los puedo pasar por WhatsApp o por correo. Los que son habituados a ir a los bares, ¿qué harían si un día tropiezan y tienen un resbalón? Irían a tomarse una copita, porque estarían seguros que los parroquianos se compadecerían, no le preguntarían por sus culpas, no lo juzgarían, no lo condenarían. Y aunque el alcohol es una solución muy pasajera, pero por lo menos encontrarían algo de compañerismo, de comprensión y de alivio a sus penas. Si nosotros tenemos un resbalón, tenemos una caída, ¿dónde se supone que vamos a ir a encontrar alivio y consuelo? Y lo más importante, ¿cómo nos ven los demás a nosotros? ¿Nos ven como la enfermera que criticaría al que se olvidó la billetera y no tiene el carné y no puede entrar al hospital? ¿Nos vería como el doctor que no se hace cargo de aquel que no fue responsable? Es una pregunta para meditarla en nuestro corazón. Si alguien es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Yo no sé cuál es la herida que Jesús tiene hoy para cicatrizar en tu vida. Quizás es la herida desangrante de una decepción. Quizás como este peatón, alguien te atropelló cometiendo alguna grosería o alguna injusticia en tu contra. Quizás a veces no son heridas en el sentido tradicional. Quizás Dios tiene que remover algún callo de insensibilidad, tiene que sanar alguna llaga de tristeza, de resentimiento, quizás alguna sarna de rencor o tantas otras cosas. Pero de todas las heridas que tengamos, Cristo las quiere cicatrizar.